es tan necesario que todo ministerio de niños esté bien organizado, de modo que sea un área donde el trabajo sea consistente a largo plazo. Nadie quiere hacer algo sin saber para qué y por qué hace lo que hace. La Biblia dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Bienvenidos al podcast de Editorial Sembrando, llamados a sembrar, un espacio que busca animarte en el camino de la enseñanza y brindarte herramientas útiles para potenciar tu ministerio de niños. Buen día, mi nombre es Ruth Vargas. Hoy hablaremos del tema Una iglesia que se organiza para sembrar. Cuando tienes un ministerio de niños bien organizado, será más fácil que los maestros, los líderes y especialmente los padres de tu iglesia se involucren porque conocen qué se quiere lograr, cómo se quiere hacer y qué se necesita. Por tanto, para organizar tu ministerio necesitas conocer 3 elementos. El primer elemento es una visión. ¿Qué es una visión? Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se espera alcanzar. Una visión responde a la pregunta, ¿qué tipo de generación quiero ver de aquí en 10 a 15 años? La visión es el motor que moviliza todo en un ministerio. Bill Hybels decía, la visión es el combustible de los líderes. Dios reveló su visión a sus siervos por medio de Abraham, Moisés, David y los profetas. Él no hace nada por hacer. Es un Dios sumamente organizado. El mundo que creó es organizado y sigue una visión. Entonces, para implementar una visión en tu ministerio, necesitas considerar 3 verdades que no debes olvidar. La primera verdad para implementar una visión en tu ministerio es: Dios es el que da la visión por medio de su palabra. No es algo que tú sueñas o anhelas hacer para Dios y luego le pides ayuda para que se una a ti. Por ejemplo, Salmo 78, 7 al 8, Dios dio visión a los padres y se puede aplicar a todos los que tenemos influencia en los niños. La visión de Dios para la siguiente generación es que, como resultado de ser instruidos en la palabra de Dios, ellos pongan su confianza en Dios. No se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. La segunda verdad para implementar una visión es: una visión es permanente. No se cambia año a año, pues si lo haces traerá desorden y confusión. Las metas y objetivos pueden variar, pero la visión no. Va incluso más allá de los líderes. Cuando Dios revela una visión, lo da para largo plazo. Por ejemplo, cuando reveló su visión a Habacuc, su siervo, el profeta, y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra al que la lea. Dios la reveló para que sea transmitida generación a generación. Su cumplimiento se dio en Jesús. Dios obra y ha obrado siempre de forma ordenada, siguiendo una visión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y la última verdad para implementar una visión es que necesita ser comunicada frecuentemente a todos los involucrados, no solo 1 o 2 veces y esperar resultados. Retomando los elementos para organizar tu ministerio, necesitas el segundo elemento, que es un currículo seleccionado de acuerdo a la visión. Es decir, las lecciones deben ser elegidas para ayudar a cumplir la visión. Responde a la pregunta, ¿nos ayudará a lograr la visión? Con estas lecciones podremos ver un tipo de generación en 10 o 15 años. Muchas veces se ha elegido lecciones de acuerdo a la economía de la iglesia. Alguien dijo, la visión dicta el presupuesto, no el presupuesto a la visión.
Si Dios te dio una visión, también Él mismo proveerá para implementarla. Además, elige lecciones que resaltan a Dios y el Evangelio, no uno que lo opaca con los personajes de la Biblia o enseñanzas enfocadas solo en la conducta del niño o saturado de entretenimiento bíblico. Los niños necesitan ser equipados para conocer a Dios, quien es el personaje central de la Biblia y su obra de redención que Él ha provisto. Por ejemplo, si quiere ver una generación que pone su confianza en Dios, debe conocer a Dios. Una generación que no se olvida de las obras de Dios y guarda sus mandamientos es porque lo conoce. En cambio, una generación terca y rebelde es porque ignora al Dios de la Biblia. El último elemento para organizar su ministerio es los siervos fieles e idóneos ubicados sabiamente dentro del ministerio de niños. Esto es esencial en la organización. En primer lugar están los padres, quienes son los responsables directos en la formación espiritual de sus hijos. Salmos 78:6 dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Por tanto, necesita involucrarlos intencionalmente y hacer un equipo con ellos. Los otros siervos están en la iglesia. Nunca haga que su ministerio de niños sea una isla en la iglesia. Es un ministerio de la iglesia local y necesita de ellos. Dios lo ha establecido así. Efesios 4:16 dice que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Además, comunique la visión que Dios le ha dado con mansedumbre. Delegue responsabilidades sabiamente. Los miembros y consiervos de la iglesia necesitan saber y conocer la visión y ser ubicados sabiamente. Un buen ejemplo lo vemos en Éxodo 18, cuando Jetro aconsejó a su yerno Moisés para hacer eso. Y como resultado, Moisés escogió hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. No tema delegar y confiar y encargar. El peor enemigo de un ministerio de niños bien organizado es la falta de visión. La Biblia dice: donde no hay dirección bíblica, el pueblo se desenfrena. Organiza tu ministerio de niños según la visión que el Señor te da. Mantente inmerso en la palabra de Dios y esté atento a la necesidad que Dios te pone. Allí, muchas veces, Dios muestra una visión. Jesús decía que no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer a su Padre. Esa debe ser tu estilo de vida. Estar atento a lo que Dios está haciendo y unirte a ella. Necesitas morir a tus propios sueños y unirte a los de Dios. En el podcast anterior mostramos historias reales de siervos que viven para Dios. Ellos fueron el resultado de una visión dada por Dios para ser llevados en un bus cada domingo a una iglesia y ser instruidos en la palabra. Como resultado de ellos, cientos de historias de niños fueron cambiados. Amados consiervos, la organización de un ministerio requiere disciplina, perseverancia, fe, amor. Lo contrario es la pereza, el desorden, la negligencia. Ora a Dios que te muestre lo que Él quiere hacer por medio de tu ministerio en la vida de los niños. O únete a una visión dada por Dios. Ora para que Él provea una currícula que muestre a Dios y el Evangelio. Y por último, ora por siervos que sean fieles e idóneos para ser ubicados sabiamente. Que Dios te dé abundante sabiduría para organizar tu ministerio de niños. Bendiciones. ¿Has escuchado? Llamados a sembrar. Para más recursos y o adquirir nuestros materiales de enseñanza, visita nuestras redes sociales. Encuéntranos como Editorial Sembrando.
por una generación que conoce, adora y disfruta a Dios.